campeón de Oscar Velo. Nacional campeón del fútbol uruguayo temporada 2025. Fue el mejor equipo de la llave, sin dudas. Fue el mejor equipo de la serie, sin dudas. De los tiempos reglamentarios, de los 180 minutos divididos en 4 tiempos, Nacional fue superior en 3. Y después, por supuesto, que en el alargue, esta historia fue un poquito más repartida, pero también con mejores momentos del equipo tricolor. Fue el mejor equipo de la llave, fue el mejor equipo de la serie, fue el que sorprendió en el primer tiempo del campeón del siglo y hoy fue el equipo que lo quiso ganar desde que arrancó. Por cómo se posicionó en la cancha, por cómo fue a las divididas, por cómo fue en el roce, por cómo fue en el juego aéreo, por cómo fue el tránsito del equipo a nivel ofensivo. Porque además el entrenador con los cambios lo quiso ganar hasta el último momento. Mientras que Peñarol ya no lo tenía Arezzo, ya no lo tenía Silvera y veía como su única referencia era Jaime Báez. Nacional ponía en cancha a través de su técnico a Juan Cruz de los Santos, a Nicolás Lodeiro, a Cristian Évere, porque lo mantenía el Diente López, porque lo mantuvo Maximiliano Gómez. Siempre tuvo el afán de quedarse con la llave y fue superior a Peñarol en la llave y por lo tanto es de estricta justicia que en este momento esté festejando. Porque fue un año muy sacudido para Nacional, esto no es noticia, con muchas idas y vueltas, con muchos altos y bajos, con decisiones pesadas que tomaron los dirigentes, con cambios sistemáticos y permanentes de técnicos que llevaban a pensar que por ahí el final no era el que todo Nacional quería. Pero sin embargo, y mi reconocimiento para la dirigencia de Nacional, a la que critiqué por el cambio tan rotundo, tan radical y faltando tan poco tiempo de poner un nuevo entrenador. Y el nuevo entrenador tiene mucho que ver con cómo Nacional encaró, jugó, transitó y se quedó con estos 2 partidos o con esta llave de 180 minutos más alargue que finaliza acá en el Gran Parque Central. Nacional fue el equipo que sumó más puntos en el año y eso también tiene un mérito. Nacional hubiera ganado antes la tabla anual si no hubiese sido por la sanción de la bengala. Nacional hubiese peleado de otra manera, seguramente el clausura, si no fuera por esa determinación. Pero Nacional que nunca convenció del juego, Nacional que muchas veces ganó los partidos por las individualidades y no por lo que mostraba colectivamente, fue el equipo que más puntos sumó en el año. Y por eso el que se tuvo que desgastar en una semifinal fue Peñarol. Y ese desgaste, entre otras cosas, lo llevó a tener bastante menos soldados para esta definición frente a Nacional. Nacional fue el mejor de los dos en esta definición. Nacional fue el que hizo más por levantar la copa y termina levantando la copa. Salud a todo el pueblo tricolor y a todo Nacional que en este momento está de festejo. Señoras, señores, están todos los jugadores de Nacional en un dato, en un hecho que obviamente no es ajeno a la sensibilidad, al sentimiento. La Copa Uruguaya, Juan Izquierdo se queda en la blanqueada y los hinchas de Nacional en este momento ven como todos los jugadores del plantel posan con una bandera que tiene el rostro de Juan y con la copa de campeón uruguayo. Un sentido también momento en el Gran Parque Central. Nacional es campeón uruguayo. Va a dar mucho para analizar durante toda la semana. Lo que dejaron los 90 con aquel penal que no pitó el árbitro. El gol anulado a Coates también en la largue. Y obviamente la gran diferencia, Oscar, que estuvo marcada en el mejor plantel del medio. Mientras Peñarol para ganar un clásico tenía que sacar a sus figuras, sacar a Arezzo, sacar a Silvera. Nacional le puso a Carneiro, le puso a Lodeiro, le fue mostrando la gran diferencia que había entre un plantel y el otro. Y vos fijate que además, dentro de esto que vos decís, los jugadores que trajeron a Nacional hasta la definición son el Diente López y Maximiliano Gómez. Hablo en el ataque. Mucho más el Diente López por los números a lo largo del año. Maxi Gómez mucho más en el torneo clausura. Pero sin embargo, en estos 2 partidos, la importancia fue mucho más grande de Évere y de Carneiro que de López y de Gómez. Y esto no inhabilita a López y a Gómez. Esto le da mucho crédito a Évere y a Carneiro. Pero esto también muestra la personalidad del entrenador
de haberlos colocado en el primer partido y haber ganado 2 soldados más, porque después del rendimiento del primer partido ya tenía 4 en buen nivel para echar mano. Mientras que Peñarol, repito, el técnico empezó a decidir sacar a las referencias de área, se quedó sin nadie adelante. Y en el último tramo, cuando lo tenía que ir a ganar, ya en los últimos minutos más descuentos, producto de que Nacional iba ganando 1-0, no tenía delanteros, no tenía atacantes, no tenía referencia de área. Ahí hay un mérito de Nacional, sin lugar a dudas, mucho de su técnico, que nunca eligió transitar el alargue para ir a los penales. Eligió el alargue como un medio para llegar al fin, y ese fin era la obtención del campeonato. Eso también habla del entrenador, que tranquilamente se podría haber sacado ese peso de encima, tratar de ir a los penales, y ahí a suerte y verdad o capacidad de los ejecutantes. Lo fue a ganar, intentó hacerlo por todos los medios, terminó colocando a un hombre clave como Évere, que avisó 2 veces, y en la tercera puso un golazo. Señoras, señores, se está armando la escenografía para lo que será la entrega de premios a Nacional. Hago un toquecito en camarines con Martín Olivera, a ver qué me podés contar ahí abajo, Tincho. Por ahora nada. Veremos en un ratito si podemos tener también a los compañeros. En este momento, Yadson Migra viene a buscar a su familia también. Évere está abrazado con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en este momento donde Nacional, dentro del campo de juego, espera para poder levantar la copa. Vamos a presentar con mucho gusto en la voz de Oscar Velo a la figura de este Nacional campeón 2025. La figura de Carve Deportiva. Bueno, para mí hubo un gran clásico de Sebastián Coates. Creo que su historia hubiese sido perfecta si se confirman estos rumores de que con el campeonato se podía venir el retiro de Coates. Su historia era perfecta si Nacional ganaba con su gol, el que le terminaron anulando. Gran partido de Coates, gran partido de Carneiro, un problema sin solución para todo Peñarol. Pero no quiero ser injusto por el primer tiempo que hizo en el campeón del siglo y porque pone el gol de la consagración, por la importancia que estuvo en el tramo final cuando no había sido tenido en cuenta prácticamente nunca a lo largo del campeonato. Lo voy a elegir a Cristian Évere como la figura, no del partido, sino de la llave. La figura de Carve Deportiva. Señoras, señores, Nacional adentro de la cancha. No sé si tengo alguno de los compañeros en contacto. Parry, Panza. A ver si ustedes están ahí abajo. Bueno. Sí, escucho. Bueno, en el caso mío estoy acá en la zona del palco, por supuesto que está todo cerrado para que la parcialidad nacional todavía no puede salir y bueno, y obviamente vamos a esperar a algunos de los protagonistas que como verás están todos festejando dentro de la cancha. Muy bien, gracias. Enseguida voy con Martín Olivera también. Tincho, no sé si estás en contacto para saber un poco más de ahí de la zona baja donde están celebrando los jugadores de Nacional. Creo que está hasta Jeremías Recoba, ¿no? Si no me equivoco, está con Cristian Évere. Bueno, en este momento sí escucho. Jeremías Recoba pasó recién, bajó un ratito antes que termine el partido, se metió el vestuario y salió a la cancha. Muy bien, creo que si no me equivoco hasta con un bastón andaba recién. Ahí está, con un bastón. Jeremías Recoba junto con Cristian Évere. Se va a armar en este momento la escenografía para la entrega de las medallas de este Nacional campeón 2025. Lo voy a dejar con el comentario de Oscar Velo, el abrazo grande, la pronta recuperación para Martín Charquero, que fue intervenido en las últimas horas. Por suerte salió todo bien, ya está en plena recuperación, rodeado de su familia, así que le mandamos el abrazo grande también. Y a todos los compañeros, en el final ya de mi relato, el abrazo grande a todos aquellos que hicieron este 2025 de las transmisiones de fútbol de Carve Deportiva, donde ha sido un placer enorme, junto con Gaby Regueira y el Pepe Temperán, haber estado en el relato de todos los partidos del Campeonato Uruguayo, la Copa Libertadores y las eliminatorias. Seguirán con Oscar Velo, el trabajo de todo el equipo de Carve Deportiva. De mi parte, hasta mañana a las 12, cuando hagamos grandes de verdad. Que pasen bien. Salud, pueblo tricolor, campeón uruguayo 2025. Pelodeiro para Coates, se adelanta en el final de la larga Nacional. Millán levantó para Évere, corre Évere, va con el Gularte, ganó Évere, está en el área, enganchó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
de Nacional, el nigeriano Cristian Évere, por querendón, por guapo, la fue a buscar con el cuerpo, lo pechó a Gularte, entró el nigeriano con la guapesa del chengue, entró el morocho al área, guapió con el cuerpo, lo movió a Gularte y después definió con la delicadeza de Denis Valdés, con la precisión de Tyson Núñez, con la frialdad del Morro García, que abrazado detrás de alguna nube, grita por su querido Nacional. Évere, que fue figura en el primer clásico, Évere, que había puesto a Nacional en carrera por el campeonato. Évere entró de forma centellante, entró con el impulso del Adam Porte que lo miraba, se metió en el área, sus pasos eran puñales, fue oliendo a sangre en un área donde caía y como una fiera acechando la presa, el nigeriano no perdona, lo fulmina abajo, la pelota para hacer más lindo el remate, le dio un beso al palo derecho y se metió, explota el barrio La Blanqueada, se abrazan los tricolores, se estremecen encarando el tramo final de este alargue. Évere vuelve loco a los hinchas de Nacional, tenían una pluma los más talentosos escritores del Uruguay para dejar una página bárbara en la historia. Nacional 1, Peñarol 0, quedan 4 minutos, el bolso a paso de campeón en el parque. Golazo de Cololó. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta todo el país. El comentario de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano, Busca Chevrolet Cristófano, Millán y las Violetas en rcristófano.com. Señores, Nacional campeón uruguayo, temporada 2025, no se mueve nadie del Gran Parque Central y todos los futbolistas y mucha más gente dentro del campo de juego celebrando, esperando por la premiación oficial que de a poquito va quedando todo preparado para que empiecen a pasar de a uno los jugadores, los integrantes del cuerpo técnico, los futbolistas ni hablar. Y a lo último el capitán o los capitanes para recibir la copa y celebrarla, ofrendarla, levantarla al viento para todos los hinchas de Nacional que, insisto, no se mueven del Gran Parque Central esperando que este momento llegue, que este momento sea realidad. Los campeones no se discuten, yo me sumo a esa frase hecha del fútbol, para mí es de las pocas frases hechas que realmente tienen sentido. Los campeones no se discuten y acá me parece que no hay que discutir a Nacional. Que en la llave final, en el momento más importante, en donde el peso está realmente, en donde la presión se siente mucho más, en ese momento Nacional fue más. Fue el equipo que mejor rindió en la llave de 180 minutos y alargue. Porque si bien tal vez el momento de mayor superioridad de todos lo tuvo Peñarol en el segundo tiempo del campeón del siglo, si yo voy a lo global, el primer tiempo del campeón del siglo, los dos tiempos aquí en el Gran Parque Central y momentos del alargue, está claro que Nacional fue superior a Peñarol, que le marcó la cancha en el primer partido, que sorprendió al entrenador con Évere y con Carneiro, que fue un problema difícil de solucionar para el equipo dirigido por Diego Aguirre y que ya ahí empezó a marcar la cancha. Y si bien es cierto que cuando se puso 2-0, mucha gente pensó o pensamos que Nacional tenía todo hasta para liquidar la llave en ese primer partido por la diferencia que había sacado en tan poco tiempo. Y si bien después lo remonta Peñarol y anímicamente lo fortalece, la realidad es que Nacional logró en el primer partido no perder. Y en una llave de 180 minutos definiendo como local, no perder es un buen resultado para el visitante. Es un buen resultado para el visitante con el que se fue Nacional del campeón del siglo. Y en el Gran Parque Central lo fue a buscar siempre. Fue más siempre. Ganó las divididas casi siempre. Ganó en el juego aéreo casi siempre. Sí, voy con ustedes, escucho. Bien, estamos pasando por aquí el nigeriano Cristian Évere. Cristian, ¿de quién te acordás en este momento? ¿De quién te acordás en este momento? Bueno, acá está, que es
Cristian Évere junto a a la hija de Juan Izquierdo la vino a buscar aquí a una de las zonas bajas del Gran Parque Central y bueno, ya retorna para el campo de juego, para la zona donde va a estar la premiación en algunos minutos, Oscar. Bien, perfecto, gracias Panza, Cristian Panzardo, todos los compañeros en la celebración, por supuesto que tienen prioridad con la palabra de los protagonistas, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, lo que sea, obviamente pegan el grito y van al aire. Pero les decía, Nacional aquí, en su casa, con su gente, también salió a marcar la cancha desde el inicio. Y por muchos momentos lo logró. Y en este tipo de partidos, en donde yo creo que es difícil encontrar fluidez, en donde es difícil encontrar circuitos, en donde es difícil que los equipos sean un ballet, Nacional lo que encontró es lo que muchas veces pesa en estos partidos. Casi siempre pesa en estos partidos. La pierna fuerte, el equipo bien parado, ganar las divididas, ser un problema por arriba, adelantar las líneas, tratar de someter al rival. Lo logró por muchos momentos. Lo logró por muchos momentos. Y yo no sé finalmente la estadística de tiros al arco, cómo terminó, ya lo va a decir seguramente Gerardo Franco en alguna de sus intervenciones. Pero la realidad es que Nacional, en prácticamente todos los rubros del fútbol, lo terminó dominando en este segundo partido. Y si a eso le agregamos lo del primer tiempo del campeón del siglo, obviamente la balanza y el saldo es positivo para el equipo tricolor. Que después nos podemos poner a evaluar todo lo que le pasó en el año, y todo lo que lo hemos criticado, y todo lo que no le salía, y todos los campeonatos que se le escaparon, y todo lo que no pudo abrochar, y las oportunidades que le dejaba servir a Peñarol y Nacional no las aprovechaba. Todo eso lo podemos evaluar. Es parte de la evaluación. No está mal hacerlo. Pero todo eso no le va a quitar a Nacional, para mí, la justicia con la que se queda con el campeonato. Y hay 2 o 3 decisiones muy pesadas, que involucran a los dirigentes y al cuerpo técnico. La de los dirigentes, bueno, haber cambiado de técnico a falta de 2 partidos para terminar con el clausura. No es una decisión normal, no es una decisión que cualquiera se anime, no es una decisión que cualquier dirigencia se hubiese animado a tomar. La tomó Nacional y le termina saliendo notable. Pero no es que le termina saliendo notable, no es que digo esto solamente porque en instantes Nacional va a levantar la Copa de Campeón. Le termina saliendo notable porque siempre la explicación de Nacional de por qué se daba el cambio de técnico era porque con Peirano no veía la fortaleza necesaria para ganar los clásicos y que sí lo veía con Jadson Viera. Y ahí es donde me apoyo en decir que la decisión fue notable. Y miren que lo critiqué esto, Lo critiqué muchísimo, porque yo estaba convencido de que sacar a un técnico a falta de 2 fechas y traer a otro a falta de 2 fechas no le iba a dar el tiempo suficiente para mostrar su mano, sus características y lo que es como entrenador a Jadson Viera. Sin embargo, Jadson Viera demostró, no en sus primeros 2 partidos, pero sí en los 2 clásicos, que podía hacer cosas distintas, que podía meter mano, que podía sorprender, que podía ganar los clásicos con decisiones suyas. Y los clásicos Nacional los gana con decisiones pesadas de Jadson Viera. Entonces me parece que acá tengo que englobar a las 2 partes. A Viera, que en muy poco tiempo logró cosas que no son fáciles de lograr, y a la dirigencia encabezada por Bairo y por Flavio Perchman, que tomaron una decisión pesadísima, criticada por mí en su momento, y que en su momento, lo digo clarito, estaba convencido de que era una decisión extrema, que no era necesaria, que no le aseguraba nada a Nacional, y sin embargo, a través de esa decisión, Nacional termina dando la vuelta olímpica. En este momento, todo Nacional, todos los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico están esperando en un pasillo a que los empiecen a dejar pasar para colocarles primero la medalla, seguir hacia el segundo escenario y ahí esperar hasta el último de los que van a ser, agasajados, homenajeados, a los que se les va a regalar y se les va a dar el reconocimiento. Y una vez que pasen todos, en este momento Bairo está siendo reconocido, pero una vez que pasen todos, faltará solamente el capitán para levantar la copa y que el festejo ya sea oficial aquí en el Gran Parque Central. Quiero ir con los móviles, quiero ir con mis compañeros, quiero ir con Cristian Panzardo, con Pablo Borgoño, con Martín Olivera, a ver qué me pueden contar desde la zona baja
del Gran Parque Central. A ver quién dice yo, a ver quién dice primero. Bien, Oscar, estamos aguardando por los directivos tricolores que una vez que terminó el partido, rápidamente se metieron en el campo de juego, dijeron que después iban a hablar con nosotros cuando culminara la premiación al Nacional Campeón Uruguayo de la temporada 2025. Todavía no se abrieron las puertas, en este caso, de la entrada principal del Gran Parque Central, todavía está la policía, así que la gente está aglomerada aquí sobre la escalera y sobre el ascensor del acceso principal del escenario tricolor. Muy bien, impecable, Panzardo. En este momento empiezan a pasar los jugadores para obtener su reconocimiento, para que les den las medallas, y como les decía, eso está ocurriendo en un primer escenario, y una vez que le dan la medalla, saludan a todas las autoridades que allí están, y después se van al segundo escenario, en el que hay un arco que dice campeón 2025, lógicamente con el escudo de Nacional, y en un atril un poco separado, la Copa de Campeón, que en instantes va a ser entregada al capitán, a Sebastián Coates, para que él, o esto que es moda en el último tiempo, de que el capitán junto con algunos referentes más terminen levantando el trofeo de campeones. ¿Qué me puede contar Pablo Borgoño a esta altura de la tarde? Pablo, voy con vos. Bueno, Oscar, estamos en la misma situación, esperando que por supuesto la gente de Nacional se abran las puertas aquí en el Gran Parque Central y salga, y después obviamente vamos a tener seguramente algunos de los futbolistas y obviamente directivos de la entrada principal del Parque Central. Bueno, muy bien, perfecto, Parry. Momento ahora también de recorrer el móvil, la posición, el lugar de nuestro compañero Martín Olivera. Martín, voy con vos. Ya lo vamos a tener seguramente a Martín Olivera, que lógicamente está laburando, bueno, con cierta incomodidad, buscando protagonistas, buscando la palabra de dirigentes, mientras que en este momento se sigue dando la entrega de medallas. Patiño y Millán ya se meten en el segundo escenario con muchos de sus compañeros, con la particularidad de que los dos están, lógicamente, con la bandera de Colombia rodeando su cuerpo, y de esa manera también se hacen más distintivos. Ya hay una parte importante, le diría, por lo menos la tercera parte de los jugadores han obtenido la medalla de campeón, mientras que obviamente desde las tribunas se celebra el campeonato al ritmo de distintas canciones que le van dando ese marco perfecto de celebración en este momento para el Club Nacional de Fútbol. Siguen pasando los futbolistas, muchos de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, con niños, con sus hijos, con sus sobrinos, y los están involucrando también en esta celebración. Sí, escucho. Bueno, en este momento se acaban de abrir las puertas del Gran Parque Central. Perfecto, en este momento se abren entonces las puertas del escenario tricolor. Siguen saltando los jugadores de Nacional, los que ya han pasado, los que ya han recibido su medalla, se acoplan al festejo de las tribunas y simplemente están a la espera de que termine el reconocimiento, de que pase hasta el último de los futbolistas y que obviamente el capitán Sebastián Coates, que allí está esperando detrás de todos, con las manos detrás de su cuerpo, con mucha tranquilidad, pero seguramente con una emoción en donde la procesión va por dentro y en instantes va a estar levantando la Copa de Campeones. Están Bayro y Perchman en las entregas de las distintas medallas, por supuesto también autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La celebración se está dando de manera muy correcta, muy tranquila, muy cordial. No está pasando nada indebido y eso también me parece que está bueno y está bien, es correcto destacarlo, porque, bueno, mucho se ha hablado de cómo iba a ser la celebración, cómo iban a contener a la gente, incluso en este escenario que era el mejor para Nacional, de que terminara siendo con festejo tricolor. Por ahora, todo con absoluta normalidad para que vayan pasando ya los últimos futbolistas y se venga el momento más emotivo de todos. Vamos con un pasaje comercial de Leo Mugnani para llegar al momento que le den la Copa Coates. Después seguimos analizando esta victoria y esta consagración tricolor. Revestí tu pared, transforma tu hogar. Nuevos revestimientos WPC para interior, 2,90 metros a solo 450 pesos. Gran variedad de colores disponibles. Lleva hasta 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas en Barraca, 5esquinas.com.uy y recibís en todo el país
Todos lo saben, Antel la rompe con las ofertas. Pasate a Magiga, paga lo mismo por 6 meses. Renova tu plan con Antel. FAU, pero ¿cómo fue? No lo vi. ¿Cómo lo viste ninguno? Si el Estido trae la línea completa de Camiones FAU, con amplia cobertura de postventa al respaldo del Estido como importador. Conoce más en camionesfau.com.uy o en su red de concesionarios oficiales. Ellos dejan todo en la cancha, vos dejas todo en la tribuna. Vos pones la pasión, Rexona la protección. Cololó cocina contigo, con todos los sabores que te gustan a vos y toda la familia. Junto a Cololó, cocinamos contigo. Adueñate de la calle con Chanela ZB110 Z3 Full a tan solo $1,299. Leo. Tocar el bolsillo y sentir el vacío. Te olvidaste la billetera, respira hondo. Si tenés el celular, tenés como pagar. Usá Pagodé y pagás directo desde tu celular. Rápido y simple. Para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta de la tarjeta de todos. Oscar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Leo. La interrupción es porque ya pasaron todos los jugadores y en este momento el capitán Sebastián Coates es saludado por el presidente Bairo, saludado por el vicepresidente Flavio Perchman, le entregan la medalla y en este preciso instante se empieza a mover, se empieza a transitar esos últimos metros entre escenario y escenario. En el segundo lo esperan sus compañeros y el cuerpo técnico, pero lo espera nada más y nada menos que la Copa de Campeón, que en este momento va a ser entregada a su capitán y que junto a sus compañeros la van a terminar elevando al cielo para festejar el campeonato. El campeonato que el equipo tricolor lo termina ganando nada más y nada menos que en una serie clásica. Coates, Mejía y varios más. Copa al Viento, nacional campeón del fútbol uruguayo, temporada 2025, papelitos al viento, humo de colores, festejos de todo tipo, el salto de los futbolistas y la respuesta de las tribunas, desde las 4 tribunas, celebrando el campeonato uruguayo 2025 para Nacional. Salud, pueblo tricolor, después de 2 años, el equipo de Nacional termina celebrando el campeonato. Sé que tengo pendiente la salida de Martín Olivera. A ver si podemos probar ahora con Martín. Te escucho, Tincho, dale. Estoy esperando que lleguen los futbolistas. Vamos a tener, lógicamente, larga zona mixta. Y también lo que va a ser la conferencia del técnico campeón. Se escucha bastante mal, Oscar, porque hay varias personas en este momento. Ahora creo que sale un poco mejor. Pero lo importante, Nacional acaba de levantar la copa. Van a venir primero a hablar a Jackson y después una zona mixta con todos los futbolistas campeones. Impecable, Martín, y quédate tranquilo que esta última intervención se escuchó bien de bien, así que tranquilo, seguimos por ese camino y aguardando entonces, Oscar, la palabra de los protagonistas. ¿Escucho? No, de vuelta, hay que ver ahora, lógicamente se terminó el campeonato, de 2 futbolistas de Nacional que pudieron haber jugado su último partido, pero no solo por la camiseta en que se retiran, sino que dejarían el fútbol. El número 10, Mauricio Pereira, y hay que ver qué pasa con el capitán Sebastián Coates. Vos hoy, ¿qué decís? ¿Tu intuición qué te marca? Que el 10, Pereira se va, que Coates, si no lo tiene decidido para comunicar ya, está muy cerca, tiene todavía una temporada más con Nacional, pero es una noticia que la estaban esperando. Si bien el presidente y el vice quieren que continúe siendo el capitán y jugando, hay que ver qué decide, si la comunica hoy o en estos días, pero es cierto que ese rumor de Coates también pudo haber sido su último partido. Bueno, sí, es el rumor y lo que ha trascendido en las últimas horas, en los últimos días. La realidad es, poniéndome un instante en la cabeza de jugadores que retornan al club de sus amores, al club que los vio nacer, para sacarse el gusto de volver a ser campeones, y con eso logrado, con ese logro ya arriba de la mesa, y de la manera que se da, y contra el rival que se da, y con su gente y en su público y levantando la copa, y yo qué sé, me parece que sobre todo para Coates es un cierre de lujo. En el caso de Mauricio Pereira, alguno podrá decir, bueno, esta temporada no le tocó tanto, pero bueno, es tan campeón como el resto, y en ese anhelo que seguramente tenía una vez que llegó a Nacional en este último ciclo, seguramente era cerrar la etapa como campeón uruguayo. Veremos si definitivamente los dos terminan tomando la misma decisión. Nacional es campeón porque fue el mejor de la serie. Nacional es campeón porque el entrenador sorprendió en el primer partido. Nacional es campeón porque en aquel primer tiempo del campeón del siglo hizo mejor las cosas.
Nacional es campeón porque no perdió de visitante, con todo lo que eso significa. Yo vi que mucha gente se quedó con que Peñarol anímicamente había revertido el 2-0 y que eso lo ponía en el plano emocional por encima de Nacional. Y la verdad que la historia del fútbol marca que cuando definís de local tenés una ventaja. Por más que todo el mundo durante estos últimos 15 días quería negar esa premisa que es histórica, que es querer inventar el fútbol, querer reinventarlo. Si en una llave terminás de local, en la teoría es una ventaja. En la teoría. Después te puede pasar que no, pero en la teoría es una ventaja. Se termina confirmando. Cuando vos no perdés de visitante, generalmente tuviste un buen resultado. Se termina confirmando. Entonces, los que pensaban que Peñarol, por haber revertido el 2-0 o el 0-2, terminaba saliendo mejor parado que Nacional, en su momento lo dijimos. Creo que se están equivocando. El que sale mejor parado en una llave de 180 es el que de visitante no pierde. Y Nacional no perdió. Y Nacional no perdió porque en el primer tiempo pegó primero, pegó 2 veces, sorprendió al rival y terminó sacando una ventaja inesperada de 2 goles. Que después Peñarol, con un muy buen segundo tiempo, termina revirtiendo, pero que no le alcanzó para sacar al menos una mínima ventaja en condición de local. Así llegaron al Gran Parque Central, con un Nacional que no había perdido visitante, con un Peñarol que no había dado el paso de local, y con un montón de otras circunstancias que fueron marcando la tendencia que podía tener el partido. Una de ellas, el banco de suplentes. Era indudable, indiscutible, que Nacional miraba al banco y tenía cantidad y calidad. Y que Peñarol, si bien tenía un 11 sumamente competitivo para tener en cuenta y para respetar, miraba al banco de suplentes y las alternativas no eran tan grandes. De hecho, Nacional termina en cancha con Maxi Gómez, con Diente López, con Évere, con Lodeiro, con Juan Cruz de los Santos. Peñarol terminó en la cancha sin Arezzo, sin Silvera. Peñarol terminó en la cancha sin referencia de área. Peñarol terminó en la cancha sin delanteros netos. Peñarol terminó en la cancha teniendo que ir a buscar en los últimos 5 minutos del segundo alargue malos descuentos, sin delanteros, sin presencia ofensiva, sin un jugador al que poder tirarle la pelota y que la aguante. No había. Entre otras cosas porque el banco de Peñarol estaba sumamente mermado. Entonces muchas veces las cosas que se hablan en la previa de un partido son porque verdaderamente tienen un peso específico. No perder de visitante tiene peso específico. Definir de local tiene peso específico. Tener más cartas en el banco de suplentes tiene peso específico. Y todo esto se quiso relativizar en los últimos 15 días. Por esto de, y bueno, no puedo decir que jugar de local es mejor porque si después pierdo, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? No. Después puede pasar cualquier cosa porque es fútbol. Pero en la teoría y en la previa, que es donde hay que analizar, porque hoy analizar que Nacional es campeón ya es mucho más fácil. Pero en la previa, en donde hay que decir, che, ¿por qué tal equipo tiene un favoritismo? Y por esto. Porque no perdió de visitante, porque define de local, porque las estadísticas marcan que cuando pasa eso, habitualmente termina siendo campeón el que define en esas condiciones. No solo a nivel local, sino a nivel internacional. Porque los bancos tienen peso, mucho más en un partido que podía ser de 120 minutos, y fue de 120 minutos, y Nacional tenía en el banco mucho más elementos de los que tenía Peñarol. Ahora, sacando todos esos detalles que para mí son muy importantes y terminan marcando cosas, después estuvo el partido. Y hoy Nacional en el partido lo quiso más, lo buscó más, lo trabajó mejor, ganó las divididas, estuvo cómodo en el roce, generó más situaciones peligrosas, al menos en un tramo muy grande del partido, y porque en el tramo final, cuando muchas veces los técnicos se conforman, quedan satisfechos con llegar a los penales, hoy ninguno de los dos quedó conforme con eso. Pero en el caso de Nacional, terminó con los jugadores en cancha que les dije, arriesgando, sacando jugadores de características defensivas para poner jugadores con características más ofensivas. Y terminó con Évere, y terminó con Maxi Gómez, y terminó con Diente López, y terminó con Nicolás Lodeiro, y terminó con Juan Cruz de los Santos. 5 en el alargue. 5 jugadores de características netamente ofensivas. Yo creo que eso tiene un valor. Yo creo que esas decisiones tienen un peso. Y creo que esas decisiones también mandan un mensaje a los que están adentro de la cancha. Opa, el técnico mandó a Lodeiro, mandó a Juan Cruz de los Santos, mandó a Évere. Esto hay que ir a buscarlo hasta el final. Y así pasó con Nacional.
La entrada de Évere, muy buena, muy oportuna. Y ya había avisado Évere, no solo en el partido de ida. En los minutos previos al gol, ya había avisado que estaba generando problemas, que no lo estaban ubicando bien, que no lo estaban marcando del todo bien en el fondo de Peñarol. En la primera de sus intervenciones, una jugada que muchos pidieron penal, ya generando complicaciones adentro del área. En la segunda, zafando de la marca, encontrando una pelota, definiendo apurado y rápido, sin una gran definición, pero un remate al fin, otra vez adentro del área. Y la tercera fue la vencida. Y fue toda de Évere, toda. Porque no es solamente el remate final, es la guapesa y la firmeza para bancar la pelota. Contra Goularte, que había tenido muchas ganadas en el partido, algunas perdidas por supuesto, pero muchas ganadas. En ese mano a mano físico, Évere lo bancó a Goularte. Además mete un enganche para quedar de frente al arco y saca un remate letal. Letal por la potencia, letal porque no fue con altura, sino que fue más bien rastrero, y letal porque fue contra el palo. Imposible para Cortés. Entonces, Évere, en definitiva, una de las apuestas del entrenador, uno de los revulsivos del entrenador en la llave, termina siendo Cristian Évere una de las figuras de los 180 minutos. Participó en los 2 goles del campeón del siglo y convierte el del Gran Parque Central. Figura fundamental de la llave. Es más, la figura de la llave. Y si Évere es la figura de la llave, esto marca la importancia de Jackson Viera. Yo creo que con ningún otro entrenador Nacional arrancaba en el campeón del siglo con Évere y con Carneiro. Con ningún otro. Sí con Jackson Viera. Lo hizo, sorprendió, generó críticas y terminó siendo fundamental para el empate en el campeón del siglo. Y hoy fue con 3 delanteros netos, el Diente López, Maxi Gómez y Carneiro, y cuando le dio otra vez la chance a Évere, Évere no solo no lo defraudó, sino que se terminó destacando de nuevo para poner el gol decisivo del partido, el gol decisivo de la llave y el gol determinante del campeonato. Para mí no hay mucho para discutir en cuanto a merecimientos. Nacional en la llave mereció más que Peñarol. Nacional en los 180 minutos más el alargue mereció más que Peñarol. Nacional se mostró más firme, Nacional se mostró más cómodo, Nacional no renunció nunca a buscarlo, salvo en el segundo tiempo del primer partido. Estoy convencido que la superioridad más grande la mostró Peñarol en ese segundo tiempo, durante media hora, pero en el global, primer tiempo del Parque Central, primer tiempo del campeón del siglo, segundo tiempo del Parque Central, varios momentos del alargue, el momento en el que llega el gol, Nacional lo superó a Peñarol. Entonces, desde ese punto de vista, en los merecimientos de la llave, no tengo la menor duda que Nacional es un justo campeón. Después, lo que les dije hace un rato, podemos analizar cómo fue el año de Nacional, cómo lo transitó, los inconvenientes que tuvo. Y bueno, sí, un club que tuvo 4 técnicos en un año, evidentemente tuvo momentos complicados, tuvo momentos en donde las cosas no salieron, tuvo momentos que incluso ganando no terminaba de generar conformidad. Y por eso la decisión de los dirigentes de sacar a Peirano a falta de 2 partidos. Y por eso la decisión de cortar el ciclo de Lasarte a pocos días de arrancar la Copa Libertadores. Y por eso el interinato de Ligüera. Y por eso la actualidad de Jackson Viera. Sí, claro, no todos los momentos del año para Nacional fueron buenos. De hecho, no ganó la apertura, no ganó el intermedio, no ganó el clausura. Entonces, claro, eso marca cosas. Ahora, también es cierto, y esto es un dato fundamental, habitualmente el equipo que gana el anual, gana el campeonato uruguayo. Hay un par de excepciones que marcan lo contrario, y son eso, excepciones. Pero habitualmente el equipo que gana la tabla anual, esa ventaja le termina dando la chance del campeonato uruguayo. Y acá se vuelve a repetir. Y la anual nacional la ganó porque acumuló, lógicamente, más puntos que los demás. Y para acumular más puntos de los demás en la tabla de todo el año, algún mérito tenés que tener. O tenés grandes individualidades, el caso de Nacional, o tenés un gran poder colectivo, que creo que fue donde flaqueó Nacional, en donde nunca terminó de afianzarse. Pero las individualidades le marcaron el camino y lo llevaron a ser el equipo con más puntos en el año. Que hubiera ganado antes la tabla anual,
si no hubiese sido por la sanción y que por ahí hubiese peleado de otra manera el torneo clausura si no fuera por esa sanción. Esto no lo transforma Nacional en un equipo invencible, en un equipo que la rompió toda durante el año, en un equipo que no tuvo irregularidades. No, todo lo contrario. Nacional tuvo momentos de altibajos, muchas irregularidades, le costó pisar a nivel internacional, no ganó la apertura, no ganó el intermedio, no ganó el clausura. Pero tuvo un mérito, tuvo un camino, tuvo un lugar por donde atacó, que fue el anual. Se la quedó, hay mucho mérito. Hay mucho mérito en ganar la tabla que acumula todos los puntos del año. Hay un gran mérito. Y a través de ese mérito se metió en la definición del campeonato. Y después en los clásicos, nada más y nada menos que 2 clásicos, después de mucho tiempo, desde el año 2010 no había finales a 2 partidos entre los grandes. Lo más parecido había sido en el 2019, también bastante atrás en el tiempo, que había terminado con consagración de Nacional, pero no eran 2 finales directas, era una final de clausura y después semifinal para Peñarol y final para Nacional, no era exactamente lo mismo. Y después de mucho tiempo, Nacional termina logrando en el escenario más complejo la mejor victoria posible. Porque ¿quién le va a quitar al hincha de Nacional? Que gana el campeonato después de todo lo que se habló, en su casa, con el parque repleto y ganándole nada más y nada menos que a Peñarol en 180 minutos, más de 180 minutos, en 210. Nadie se lo va a sacar. Y es un campeonato que está perfectamente celebrado y es un campeonato que va a quedar dentro de los más importantes del equipo tricolor del último tiempo. ¿Por qué? Porque además le corta el bicampeonato a Peñarol. ¿Por qué más? Porque si no ganaba Nacional, se transformaban en 3 años consecutivos sin obtener una consagración. ¿Saben lo que hubiese sido el año 2026 para Nacional? Si Peñarol era bicampeón y Nacional juntaba 3 sin lograr la consagración, hubiese sido terrible. Económicamente, políticamente, futbolísticamente. Son esos momentos en donde muchas veces los clubes empiezan a tomar malas decisiones por acumular años sin poder lograr el campeonato. Entonces, en definitiva, el peso de este uruguayo que acaba de conseguir Nacional es muy grande, es muy importante. Y creo que en la cancha, en los clásicos, en estos 2 clásicos, lo mereció. Voy a ir con un pequeño pasaje comercial de Leo Mugnani. Quiero recorrer de nuevo los puntos de todos nuestros compañeros que están trabajando en la zona baja del Gran Parque Central. Quiero escuchar protagonistas y de alguna manera ir encaminando este comentario de Nacional campeón 2025. Barraca de Hierro Esposito, de hierro, se están en camino Corrales 3600, chapa, caño, viga, metal desplegado, hierro redondo, LIT, Barraca de Hierro Esposito, teléfono 2514 4444. ¿Escuchó? Sí, habla Flavio Perchman. Después todas las otras consideraciones que la dio al periodismo, lo del carácter, lo del juego y todo esto. Nosotros ganamos los 2 campeonatos que hubo en el año, el campeonato intermedio, que es el otro que gana Peñarol, no tiene incidencia ninguna. Flavio, estamos amigos para Pasión Tricolor, primer año de esta directiva, el primer año de campeón uruguayo, hacía 2 que Nacional sería campeón, me imagino que estás feliz por eso también. Estoy muy feliz porque aparte había un hecho histórico que Nacional en lo que va del siglo, que va bastante, porque van 25 años, nunca había sido dejado de ser campeón más de 2 años. Y bueno, si bien lo anterior no nos corresponde, el club es uno solo y si no ganamos este año, pasaba a ser 3 años sin ser campeón y aparte era un bicampeonato de Peñarol. ¿A quién se lo dedicas? No, a toda la hinchada, para que entiendan que los caminos son difíciles, que hay que sufrir, pero que si sabemos esperar y alentar, a la larga se dan los resultados. ¿Viviste en junio cuando salió el sorteo porque se definía acá en casa? ¿Qué viviste esa fiesta acá? Claro, está claro por qué era el junio y por qué fui a un sorteo a buscar fortuna, porque sabía que era para mí mucho más importante de lo que todos querían hacer ver, el hecho de ganar la localía en la segunda. Bueno, porque supo sufrir durante mucha parte del año, porque no nos tembló el pulso para cambiar 3 veces de entrenador, 2 veces entrenadores, porque supimos mantener la calma en momentos muy complicados, en que muchas veces el juego no era el que queríamos y en algún caso algún resultado, pero también es real de que después de que nos encaminamos en el final de la apertura, la tabla anual prácticamente no la cargamos más, porque tuvimos 3 puntos de penalidad que nos complicaron el año,
pero que tuvimos siempre un plantel con mucho... le dan a estar verde que no era. Así que desde ese punto de vista estamos muy contentos con los resultados logrados. Había un acierto tremendo tuyo de traer a Millán, tremendo. Sí, bueno, yo creo que más allá, porque a veces el resultado de hoy opaca o levanta muchas cosas, pero bueno, lo de Millán yo creo que ya estaba laudado. ¿Es el Nacional que querías ver cuando se fue a buscar a Jackson Viera frente a esos dos partidos? Sí, porque le dije que tenía que venir a sacarnos campeón, que lo necesitaba ahora. Nosotros necesitábamos un cambio en ese momento, por muchas razones que no las voy a explicar ahora. Y bueno, fíjate que iban 3 partidos, todavía no habíamos ganado, pero había un cambio de energía muy grande, se terminó dando hoy. Y al ganar, estaba seguro, si hubiéramos perdido hoy, era lo que teníamos que hacer, pero ganando se nota mucho más. ¿Qué opinión te merece Cristian Évere? Y bueno, yo creo que en el balance siendo el mejor jugador de las finales, ¿no? Porque fue muy importante en el Estadio Peñarol y hoy queda el partido con una jugada extraordinaria, así que es un jugador que si él quiere se va a quedar. Es importante la palabra también, porque lo prometiste y bueno, cumplió. Porque hay que cumplir las palabras, porque hay que cumplir, y eso que había hecho un mal semestre en Plaza, no había hecho un buen semestre, pero las cosas, esos son parte de los valores que tiene un club, que tiene un club con tanta historia, y nosotros le cumplimos la palabra a él de que él iba a venir. Tuvo muy pocas oportunidades, pero termina así. Es lo mismo que Patiño, termina jugando en cancha y siendo campeón en cancha. Hay que esperar a veces. Sebastián Coates, el capitán de Nacional, tuvieron un montón de diálogo vos con el plantel. ¿Cómo lo viste y qué me puedes decir de Coates? ¿Hay Coates 2026? Ojalá que sí, yo lo veo difícil, yo creo que para él cumplió una etapa, me encantaría que se quedara. Sebastián Coates es todo lo que está bien para el Club Nacional de Fútbol. ¿Y Mauricio Pereira? No, lo mismo, pero bueno, el capitán, el todo, Mauricio es un líder extraordinario, un líder silencioso en un montón de aspectos, pero bueno, nuestro gran capitán es Seba Coates y se merece hacer lo que él le parezca mejor para él. Para el club siempre lo mejor es que él esté adentro. Flavio, esto te motivó. Bueno, hasta ahí la palabra de Flavio Perchman. Hidrator, suministros industriales, número 1 en el país, especialistas en mangueras, caños y conexiones industriales. 45 años a su servicio. Cuarencas y Galicia, 908-58-74. Hidrator.com. La yerba oficial de la Celeste es Armiño. La mejor, la que merecen nuestros jugadores. Armiño, somos de acá. El técnico busca un cambio. Se te busca repuesto para su camión Mercedes o Volkswagen. Ayala seguro tiene. Ayala, 80 años vendiendo el repuesto seguro. 2902-3131. Con pinturas Calizay, la alegría va a pintar. Pinta, precio, calidad. Con Pinturas Calizay, en los mejores comercios, Pinturas Calizay. A la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural, los pollos frescos y naturales de granja y avícola El Pollote, un sabor único y natural, probalo, El Pollote, para que tu mundo no se detenga. Pasa por Luxi, Sociedad Anónima, tiene todos los rulemanes para el agroindustria y automotores, porque con Luxi todo gira bien. Chaguarón 1665, casi Galicia, con el respaldo del Grupo Ayala. En Carnelandia te ofrecemos la mejor carne al mejor precio. Carnelandia, en la clásica esquina de Mercedes y Tacuarembó. Consultas al 2442-11. Hace tu pedido al 092-779-734. También en Pedido Ya. Ahora puedes vestir de color tu hogar con los cristales serigrafiados de Vidriería Vía. Revestimiento de cocina, mesada de baños y mamparas para hacer de tu casa un lugar único. Vía Los Cristales del Mundo. 2487-0707 vía.com.uy. Busca un neumático de calidad y buen precio. GT Radial. Neumáticos para auto, camionetas y transportes. Neumáticos GT Radial. Importa y distribuye componentes y accesorios. Póngalo con el tornillo. Con Tornicería Victory. Conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillo para la industria. Tornicería Victory. Galicia 1090. Teléfono 29080902. Este equipo necesita un cambio. Tu Chevrolet también. Cambiate Jaguarón. Acordate. Siempre mejor el original que la copia. Jaguarón. Distribuidor de repuestos Chevrolet. 29081136. En vinos el sabor natural tiene apellido. Brindemos con vinos rosés. Vinos rosés, el sabor de lo natural. Los jugadores no corren. Ponen esturbo. Como la nueva Chevrolet Montana. Agenda tu test drive en www.rcristofano.com.uy o pásate por Misioneras Violetas. Cuando la pasión del deporte se vive al máximo, necesitas la mejor tecnología. TCL, número 1 global en televisores mini LED, colores brillantes, imágenes que atrapan y sonido superior con el nuevo mini LED C7K. Todo en un solo producto. Potencia, calidad de TCL. Tecnología que inspira grandeza. Patrocinador olímpico y mundial. TCC presenta Vivo One, el dispositivo Android TV que te permite pausar, rebobinar, descargar aplicaciones y llevarlo a donde vayas. Llévelo
Llévele un café a los jueces, llévele un buen café. Café Bahía, Café. Noviembre se renueva con pinturas Inca y barracas 5 esquinas. Durante todo noviembre con Oca tenés un 20% de descuento en pinturas Inca. Pagalo hasta 12 cuotas sin recargo. Un descuento que pinta bien. Compra en nuestros locales de Pando y San Carlos. Ese golero extiende los brazos, ocupa todo el arco. Terrible envergadura. Así ataja cualquiera. Prime te la mide. ¿Te animás? Seguinos en Prime Uruguay y gana. Con Antel te la jugás a cambiar el celu. 70 GB más 20% de descuento por un año. Un ZTE Blade A55 incluido. Solo Antel te la hace tan fácil. ¿A quién no le pasó estar en la tribuna y tener que preguntar, che, ¿quién hizo el gol? No te pierdas ninguna jugada. Renová tus lentes con tarjeta de 18 cuotas para ver las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta de la tarjeta de todos. Eso es marca y respaldo. Ahora los camiones Pau tienen el respaldo del estilo. Una amplia cobertura de postventa. Conoce más en camionespau.com.uy o en sus redes de concesionarios oficiales. Podés ganar, podés empatar, podés perder. Lo que no podéis es dejar de alentar. La hinchada no abandona, Rexona tampoco. Coloró cocina contigo con todos los sabores que te gustan a vos y toda la familia junto a Coloró. Coloró, cocinamos contigo. Barraca de Hierro Fose, todos los hierros están en camino. Corrales 3600. Chapa, caño, viga, metal desplegado, hierro redondo, LIT. Barraca de Hierro Fose, teléfono 2514 44 44. Notable, Leo, notable. Muchísimas gracias. Bueno, ya para el cierre de este comentario de Nacional Campeón, meternos un poco con las individualidades y la situación polémica que dejó este partido. Yo creo que hay una sola. Después sí, seguramente se podrá discutir alguna más, no tengo dudas. Pero hay una que marca un poco el semblante del partido. En cuanto a las individualidades, no solo de hoy, sino también tratando de sumar algunas que fueron muy importantes para que Nacional llegue a la definición. Hay muchas. Mejía, por supuesto, en el arco, más allá de que tal vez tuvo inestabilidad en algún momento del campeonato, siempre tiene una tajada como para mostrarse, como para destacarse, como para hacer figura. Lo de Millán, el mejor zaguero del fútbol uruguayo. Una apuesta de Perchman que lo termina poniendo al colombiano en lo más alto de los zagueros del fútbol uruguayo. Después obviamente que hay rendimientos sumamente interesantes como el de Oliva, pero creo que Nacional también llega a la definición del campeonato uruguayo producto, por ejemplo, si bien no hizo goles y no le tocó brillar para nada en estos dos clásicos, del diente Nicolás López. Muchos goles, una muy buena cantidad de asistencias, no brilló en estos dos partidos, ni siquiera fue titular en el primero, pero si Nacional hoy jugó la definición, hoy y el domingo pasado, en gran parte es por los partidos que definió el diente y por los puntos que hizo ganar el diente. Hay un momento superlativo de Maxi Gómez, incorporado a mitad de año, y hay 10 partidos del clausura que fue la gran figura de Nacional. La gran figura de Nacional. Goles, asistencias, buen juego, delantero completo, delantero para nuestro medio extraordinario, de mucha calidad. Y después las figuras de la llave y de hoy. Como figuras de la llave se meten dos hombres que no estaban en el radar. No estaban en el radar para comenzar como titulares. Y ahí hay una gran decisión de Yaltson Viera. La decisión de la serie la tomó Yaltson Viera poniendo desde el arranque en el campeón del siglo a Évere y a Carneiro. Los dos fueron figura y Évere participó en los dos goles y Carneiro definió uno de los dos. Fundamental decisión de Yaltson Viera que termina marcando en solo 4 partidos una importancia total en la obtención de una nueva Copa de Campeón. Y esas dos figuras que se destacaron en el campeón del siglo hoy volvieron a ser sumamente importantes. Carneiro, un problema sin solución para todo Peñarol. Sin solución, No lo pudieron dominar por abajo, no lo pudieron dominar por arriba. Con el cuerpo gana, de arriba gana, juega bien, sabe pivotear y es una amenaza constante adentro y afuera del área. Figura y pico del partido Carneiro, más allá de que en este caso no le tocó anotar. Y Évere, que no comenzó jugando, y Évere, que entró recién en los últimos minutos, tiene una participación absolutamente determinante que también lo transforma en una de las grandes figuras de la serie final. En una de las grandes figuras de la serie final. Hoy poniendo nada más y nada menos que el gol del campeonato. En un mano a mano con Gularte, en donde se lo lleva por físico, se lo lleva por carpeta, se lo lleva por ímpetu y además mete una definición
extraordinaria contra el palo, imposible para Cortés. No me quiero olvidar de Sebastián Coates. Hoy un partido fenomenal del capitán tricolor. Fenomenal. En algunos momentos fue criticado, en algunos momentos fue subestimado. Hoy hizo un partido de capitán, un partido de hombre de clase, un partido de trayectoria europea, un partido de un hombre de selección. Fenomenal el partido de Sebastián Coates. Creo que ahí hay un resumen entre el año y esta serie de por qué Nacional en materia de individualidades termina llegando a la consagración. Para cerrar voy con la polémica. La polémica es en el primer tiempo y es un posible penal de Romero contra Leo Fernández. Ya de por sí una incidencia importante. Ya de por sí una incidencia que para un lado o para el otro marca el partido. Y la verdad que yo, viendo las reiteraciones de la jugada, me mantengo y me sostengo en lo que dije en ese momento, lo sigo pensando y es en contradicción a lo que decidió Tejera y a lo que decidió el VAR. Para mí era penal de Romero contra Leo Fernández. Llega primero Fernández a la pelota con el enganche y después de ese enganche, tratando de despejar, Romero lo golpea. Es un contacto que no es impresionante, no es una falta tremenda, es un contacto, pero es un contacto que para mí se sanciona como penal. Es un contacto que para mí se sanciona como penal. Por lo tanto, creo que es una mala decisión del árbitro y es una mala decisión del VAR. Voy contigo, Martín, dale. Sí, gracias, Oscar, porque está llegando Jadson Viera, ya está el entrenador de Nacional. Jadson, buenas noches. Estamos por acá para Carve Deportiva. Felicitaciones por el título conseguido. No sé si decirte qué me podés llegar a decir después de este gran partido, pero contame un poco cómo lo preparaste, qué salió lo que preparaste y termina siendo un gol. Un hombre que tal vez no había tenido muchos minutos desde que llegó a Nacional y vos le diste la chance ya desde el domingo pasado. Bueno, buenas noches. Primero, obviamente contento por... La verdad que no era fácil porque siempre al estar trabajando y prácticamente trabajamos dos equipos, ¿no? El equipo que íbamos a jugar y también ver nuestro equipo cómo estaba y qué podíamos mejorar. Pero bueno, yo estaba convencido de que se podían lograr cosas importantes. Entonces, bueno, hoy la estrategia en sí era de tener la posibilidad de, con la línea de 4 y con los 3 volantes, de tener juego y en todo caso también de con ese punta, con esos 2 puntas y con el media punta, todo lo que fuera el juego directo, tratar de ganar esa segunda jugada que en el partido anterior nos habíamos complicado bastante. Salió bien, la verdad que tuvimos las chances iniciales, Boggio tiene la primera al minuto, y bueno, después fue una final también contra un gran equipo, que juega bien, que tiene jugadores de calidad. Se sufrió como se tiene que sufrir una final contra un clásico rival de toda la vida. Pero bueno, en definitiva, felicitar a todos. Yo el primer día que llegué puse una palabra que era la unión, que todos teníamos que tirar para el mismo lado. Y bueno, confiaba mucho en el plantel, hay un mérito gigante de ellos, porque nosotros a veces en la semana, por tratar de no dar tanta información, era mucho trabajo sin pizarra, charlas y videos. Así que nada, que lo disfruten junto con la gente, los dirigentes también que han hecho un esfuerzo espectacular y bueno, ahora a descansar un poco. Felicitaciones por el título, felicitaciones también por ganar tu primer partido nacional. Sé que llegaste hace poco, pero ¿qué tiene este Nacional? ¿Por qué campeón? Bueno, tratamos de que vuelva la mística, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, los jugadores también tuvieron un año duro, un año difícil, y entonces había muchos sentimientos también en este campeonato. Fue un poco lo que se habló en la semana. Así que bueno, difícil sacar conclusiones, sí contento porque en todo el momento se han entregado siempre con mucha predisposición, el club también. Y entonces, en definitiva, teníamos un peso diferente porque siempre definir en tu casa, obviamente con la gente, pero también si no salía tan bien. Entonces, bueno, contentos. Ahora lo felicito inmensamente el plantel, inmensamente, por todo lo que pasó y también porque ellos tenían un torneo muy especial. Así que, bueno, estamos contentos por eso. Jadson por acá, Gonzalo Coro para Pasión Tricolor.
Felicitaciones a vos, a todo el cuerpo técnico, por esta obtención del campeonato uruguayo. ¿Qué sentiste cuando Évere hizo esa jugada, metió pechera, hizo el gol? ¿Qué fue No me acuerdo del gol. La verdad no me acuerdo. No sé si llevo 30 días trabajando sin pausa, que me bajó todo de una. Justo había tenido una charla con él, mirá las cosas, ¿no? Había tenido una charla con él hoy al mediodía, que estaba contento por él, que lo disfrutara, que iba a entrar. Me quedo tranquilo porque tuve paciencia en un momento, porque capaz que el cambio por él era antes, pero bueno, lo puse en el momento justo, y todo el equipo estaba haciendo un gran esfuerzo. A veces el alargue también demanda muchas cosas y empezás a pensar un poco por no apurarte con los cambios, pero estoy feliz por él, la verdad. Como se lo dije, que pueden pasar de vuelta situaciones que él no esté jugando, tiene que seguir trabajando y yo creo que tiene un potencial muy grande para el club. Felicitaciones por el título, Jackson Viera, ¿cómo te va? Buenas noches. Velasco para Radio Universal. Rivaí Rodríguez, el Rata Martiñones, ¿qué papel juegan en tu grupo? Porque también es importante, creo que sí, totalmente. El profe Guille Souto también, Jonathan Ferreira también. En definitiva son los que me ayudan todo el día, los llamados míos a la 1 de la mañana porque me acuerdo de algo y quiero que esté al otro día, o porque sueño a las 5 de la mañana y quiero que un video esté, o sea, me banca esta locura. Son profesionales espectaculares, así que esto es de ellos lo saben. Obviamente que a veces la cara visible es la mía, pero tengo un grupo de trabajo que me ayuda mucho, que me auxilia mucho, y en definitiva es un poco lo feliz que estoy también por el cuerpo técnico. Felicitaciones, Jason, por el campeonato. Contame, tenés 6-7 jugadores campeones uruguayos por Nacional ya previamente a lo que fue este último. ¿Cuánto influye ellos en el plantel como referentes? ¿Cuánto influyeron al momento de la transición cuando vos llegaste al club? Bueno, un montón. La verdad que siempre vivir esas situaciones es siempre importante. Obviamente que en el comienzo, el partido pasado, había algunos jugadores que no lo habían vivido todavía, o sea que fue importante ese primer tiempo más que nada. Después tuvimos una semana tranquila, no relajada, pero sí más tranquila, porque se sacaron ese partido de encima. Yo creo que hay varios jugadores que todavía tienen un potencial muy alto, que hay que seguir mejorándolos, pero bueno, qué mejor mejorarlos con un triunfo así. Entonces, bueno, contento por ello. Los grandes siempre ayudan en todo el momento. Yo creo que también tuvieron un año muy desgastante con muchísimas cosas también, que bueno, después para iniciar el año que viene va a estar todo mucho más en claro cómo hay que manejar las situaciones en el club, pero en definitiva ahora que disfruten un montón, como se lo dije, porque se lo merecen por el gran esfuerzo que hacen. Jackson, Sofía Romano para DirecTV, estamos en vivo por eSports. Consultarte, aparte de felicitarte por el campeonato, me imagino que analizas muchísimo al rival y te tocó uno de los más duros de los que tuvo este campeonato uruguayo. ¿Qué falencias viste en Peñarol? O mejor dicho, ¿cuáles fueron las virtudes que creíste que pudiste anular y que de hecho lo concretaste para obtener este campeonato? Creo que hoy decir en falencias me parece que no está bueno. Sí, lo que busqué fue jugar con 3 volantes. Un volante más con llegada, el otro más de contención por el sector izquierdo donde estaba Leo, que en definitiva el juego pasaba mucho por él, que el partido, los primeros 45 estuvimos bien. Y bueno, lo que busqué también es darle tranquilidad al equipo en el hecho de que si estaba la posibilidad de jugar en largo y íbamos a estar todo el partido jugando mano a mano con los dos centrales de ellos, con el Diente haciendo esa media punta, iba a perder un poco de juego por banda. Pero sí lo que busqué también es tener recambios, entonces, porque no tenía volante y si ponía los extremos ya de arranque me quedaba sin extremos por si tenía que buscar el partido. Entonces fue un poco pensado en eso, salió bien, obviamente que un partido también muy físico. Yo creo que tuvimos las chances en el primer tiempo, con llegada, algunas no tan claras, pero bueno, había una tensión muy grande por el partido y en definitiva fue lo que pensé. Jackson, acá para el Pro 890. También cómo lo procesás vos todo esto que se dio hoy, porque hubo varios momentos donde el management te quiso para venir Nacional y se termina dando en un final de campeonato a disputar un momento también difícil y terminás quedándote con la Copa. ¿Cómo para vos todo esto que vivís por todo ese proceso que no es de ahora? Bueno, es un montón, ¿no? O sea, como dije en la conferencia cuando llegué, si tuviera que elegir un momento capaz que era antes,
pero tenía mucha gente conocida. Como le dije, agradezco mucho a Boston River que me dio la posibilidad de dirigir. Entonces, lo que tengo es felicidad y en definitiva por todo lo que me han aportado. Bueno, llegué en el momento que tenía que llegar. Los jugadores también nos ayudaron un montón porque desde el día 1 siempre estuvieron predispuestos, así que bueno, ahora seguir trabajando. Jason por acá, Canal 5, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la principal virtud del plantel y cuántos días dormiste en tu casa desde que asumiste la dirección técnica? No, poco. Estoy feliz en Nacional, esa es la verdad, estoy feliz y bueno, me demandaba tiempo, porque como decía, a veces cuando vos estás sin trabajo y te dicen vas a agarrar tal equipo, empezás a estudiarlo, bueno, lo nuestro era estudiar lo nuestro y del rival, buscar sacar lo mejor de cada uno, en definitiva darle tranquilidad en todas las situaciones del partido y bueno, ahora ya a descansar entre comillas, porque también es una época de armado de plantel, de pretemporada, pero estamos felices. Obviamente que hoy, cuando se te baja todo de golpe, te viene todo un cansancio, pero bueno, feliz por los muchachos, feliz por el club, feliz por la gente que trabaja en el club, que también, la verdad, han aportado para que hoy podamos estar festejando este título. Por acá, Jadson, Diana Piñero de Telenoche, Canal 4. Hace un ratito Flavio Perchman decía que cuando te fue a buscar te dijo necesitamos ser campeones. ¿Cuál es la respuesta que hoy le das a la dirigencia que fue, que insistió por vos y obviamente al hincha que hoy llenó el Gran Parque Central? Bueno, agradecimiento, esa es la verdad. Cuando tuvimos esa charla, le dije obviamente que era difícil. A mí personalmente me voy contento con mi cuerpo técnico porque nos pudimos adaptar a una manera diferente también de un estilo de juego y eso para nosotros es un montón porque estamos en un equipo gigante que demanda un montón. Así que bueno, que lo disfruten ellos también. Ha sido un año también pesado para ellos, también de aprendizaje para ellos, para lo que viene. En definitiva, cuando uno dice palabra unión, lo tenemos que seguir transmitiendo y esa es mi idea para lo que viene a Nacional. Jason, por acá, Nahuel Casuria para Ovación El País. Te consulto qué te generó ver celebrando en el campo de juego a la familia de Juan Izquierdo y a pocos metros a Diego Polenta. Gracias. Bueno, emoción, ¿no? O sea, antes de salir a la cancha había alguna posibilidad también de hacer algún minuto de silencio y todo eso. Entonces, bueno, como te digo, a mí me tocó no estar, pero estaba cercano de los jugadores en todo lo que pasó. Para ellos era muy especial porque la foto de Juan sigue estando ahí, su presencia, su familia. Esto es eternamente para él, todo este esfuerzo es para él, para su familia, hijas, porque va a estar de por siempre acá. Entonces, bueno, no era una carga, sí, era algo que todos queríamos regalar, algo pequeño para su familia. Con un jugador que fue muy querido acá por todos y que en definitiva va a estar por siempre con nosotros. Jason por acá, Leo Atme para Arriba Bolso. ¿A quién le dedicas este campeonato número 50? Bueno, a todos lo que hicieron parte de esto, ¿no? O sea, a todos los que colaboraron, que ayudaron, todos los familiares acá que siempre han ayudado en todo. Y bueno, y a seguir y a la gente. O sea, esto se sigue, esto hay que seguir trabajando. Obviamente que era un campeonato muy especial y bueno, por suerte lo pudimos consagrar y festejar en nuestra casa. Gracias. Hasta ahí, compañeros de audiencia, la palabra del entrenador campeón con Nacional. Va a haber zona mixta en minutos. Bien, Tincho, bien, entonces nos quedamos atentos a la salida también de los futbolistas de Nacional, porque hay zona mixta, lo dijo Martín Olivera, así que también tendremos la oportunidad de escuchar justamente a los protagonistas tras esta consagración del Club Nacional de Fútbol como nuevo campeón del fútbol uruguayo en esta temporada 2025. Lo hizo en el Gran Parque Central con su gente tras haber empatado 2-2 en la ida en el campeón del siglo. Hoy lo ganó en el alargue con ese gol de Cristian Évere, que también vamos a escuchar en un ratito nada más en el repaso del relato del Colo Daniel Alonso.